Hola, para el video de hoy vamos a hablar de la redundancia de componentes en los servidores y cómo podemos lograr alta disponibilidad en nuestras plataformas de hiperconvergencia y convergencia. Para esto vamos a dar una breve explicación de estos componentes y luego vamos a irnos a nuestro clúster de Proxmox para poder hacer las configuraciones de alta disponibilidad y hacer las pruebas necesarias para garantizar que el sistema pueda soportar la falla de algunos de esos componentes. Bueno, como les expliqué en la introducción, vamos a hablar de tolerancia a fallas y alta disponibilidad. Eh, esta teoría que vamos a ver aplica para cualquier plataforma de equipo de cómputo de nivel empresarial, es decir, equipos de data center, servidores. Cosas importantes a tener en cuenta es que si van a tener equipos en un ambiente productivo para ofrecer servicios a una pequeña, mediana o gran empresa, que estén diseñados para ser servidores. Los equipos de escritorio, si bien podríamos decir que los componentes y en general los procesadores tienen ciertas características similares a los procesadores de nivel empresarial, estos equipos no están hechos para trabajar 24/7 y sus componentes pueden fallar más rápidamente que los de un servidor. Veamos qué es la tolerancia a fallos. Bueno, importantísimo. La tolerancia a fallos es la capacidad que tienen los componentes de un servidor para sobreponerse o para poder seguir operando si se les presenta una falla. Esos componentes pueden seguir funcionando de varias formas, ya sea porque tienen eh, un componente que los puede reemplazar o porque tienen varios elementos iguales que les pueden permitir funcionar sin ningún inconveniente. ¿En qué elementos vamos a encontrar redundancia? Vamos a encontrar redundancia en fuentes de poder. Los servidores de nivel empresarial van a tener varias fuentes de poder. Generalmente son como mínimo dos, pero si vemos equipos grandes ya pueden llegar a tener cuatro, inclusive más fuentes de poder. Los ventiladores internos. Los ventiladores súper importantes para poder refrigerar y para poder mantener las temperaturas y la funcionalidad del equipo en los rangos especificados por el fabricante de este componente. Puertos de entrada y salida, pues eh, más que redundancia, es que generalmente los servidores van a tener varios puertos, lo cual nos permite, si falla uno, poder utilizar otro. Estos primeros elementos que estamos viendo eh, no dependen de alguna configuración de nosotros. Son elementos que ya vienen en el servidor y que no debemos configurar, sino simplemente el mismo servidor o el mismo fabricante los diseñó para que automáticamente reemplacen al que falló y se eleve una alerta. Generalmente, cuando se eleva esa alerta, pues pedimos garantía o podemos programar el reemplazo de este componente sin ningún inconveniente. En algunos servidores, estos elementos se pueden reemplazar sin apagar el servidor. En algunos otros sí es necesario hacer un apagado, pero son elementos fáciles de reemplazar, lo cual genera eh, disrupción del servicio muy pequeña. Otros elementos que vamos a encontrar tienen tolerancia a fallos, pero sí pueden llegar a tener algunas configuraciones o pueden depender de una configuración, ya sea del administrador o del fabricante cuando hace la instalación, son, por ejemplo, los elementos internos, el almacenamiento interno de un servidor. Vamos a encontrar que estos sistemas van a tener generalmente una tarjeta o una controladora que se llama una RAID controller. Un RAID es una tecnología que permite de varios discos hacer uno solo lógico y que entre los discos haya tolerancia a fallos. Más adelante voy a hacer un video explicando bien los diferentes tipos de RAID y cuál es el más conveniente dependiendo las cargas que se vayan a utilizar. Muy importante que tengan en cuenta, RAID es una sigla. RAID significa arreglo redundante de discos independientes. En un principio, eso de discos independientes era discos baratos, pero realmente, seamos realistas, no son discos baratos, son discos que por las mismas características de diseño son de un costo importante.
Y el segundo elemento que vamos a encontrar, que puede depender de la configuración de un administrador, son las tarjetas de red. El video de hoy va a centrarse más que todo en el tema de tarjetas de red y cómo vamos a poder a nivel de sistemas operativos Linux tener redundancia. En el caso de los sistemas operativos Linux, esta redundancia se conoce como un bonding. Bonding es básicamente una técnica que permite agrupar las tarjetas, por lo menos dos, de tal forma que entre ellas puedan ya sea balancear las cargas o balancear las cargas y funcionar como con redundancia una de la otra o una de las otras. Los tipos de bonding o los tipos de agrupación en tarjetas de red en Linux, pues dependen de las necesidades que nosotros tengamos. En general, son 7 tipos. Estos tipos son modo 1, que se conoce como round robin, modo balanceado, básicamente permite que los puertos envíen los paquetes de forma secuencial entre los puertos, hay balanceo de cargas y además también hay tolerancia a fallos. Modo 1 es el que conocemos como activo backup o activo pasivo. Este modo es utilizado básicamente como una forma de alta disponibilidad. No hay balanceo de cargas porque una tarjeta va a estar en espera de que falle la otra. Eh, a mí no me gusta ese tipo porque pues está desperdiciando hardware. Obviamente si tenemos una agrupación de tarjetas podemos aprovechar el ancho de banda que nos da cada tarjeta. Entonces, pues si vamos a hacer esta técnica, vamos a desperdiciar el 50% por lo menos de de lo que nos pueden ofrecer las tarjetas como si fueran uno solo. El modo 2 es un modo que honestamente se utiliza poco. Este modo básicamente escoge el mismo puerto esclavo para enviar todo el tráfico y esto lo hace a nivel de la dirección MAC de la tarjeta. Realmente, como les digo, se usa poco. Modo 3 o modo sería el cuarto modo, el modo 3 que se llama broadcast. Este manda el tráfico de forma pareja o de forma equiparada por todos los puertos que tenga. Es tolerante a fallos y es balanceo de cargas. Está el modo 4, que es básicamente lo que se conoce como link aggregation o link dinámico en, en las personas que son que manejan redes, lo vendríamos a conocer como LACP. Este modo es un modo en el que las tarjetas generan una sola tarjeta lógica, pero la parte más importante para esto es que si bien necesita configuración a nivel del servidor, también necesita configuración del lado de los switches o del lado de la parte de networking, lo cual puede generar un inconveniente grande si vamos a hacer buscar una falla. Igual, hay organizaciones que lo hacen, funcionan perfecto. Este modo es el que utiliza sistemas de virtualización como Red Hat Virtualization. Es el recomendado para estas plataformas. El modo 5, el modo 5 es el modo que balancea las cargas de acuerdo a la necesidad. Eh, Generalmente el tráfico que sale de la tarjeta sale por una tarjeta dependiendo las necesidades y el otro tráfico sale por la otra tarjeta. Es el que más me gusta a mí, es el que más utilizo y si ven los videos que he hecho, sobre todo en el de Proxmox, es el que yo escojo de forma predeterminada. Y el modo 6, que es básicamente el balanceo de cargas activo a nivel de IP versión 4. Y esto lo hace basado en las tablas de ARP. Es muy parecido al anterior, pero él va un poco más abajo, va a una capa inferior en el modelo OSI para verificar las tablas ARP y ver cómo puede balancear las cargas de una mejor forma. Y pues bueno, estos son los modos, esto era lo que les quería explicar, esta es la teoría de lo que vamos a ver el día de hoy. Y las pruebas que vamos a ejecutar van a ser, en primera instancia, vamos a hacer pruebas de caída de uno de los puertos para los diferentes nodos. Y en segunda instancia, vamos a
eh, suspender completamente todos los puertos de uno de los nodos. Y el tercero, vamos a quitar un nodo completo para poder garantizar que nuestras máquinas virtuales funcionan adecuadamente y siguen respondiendo a la red. Bueno, vamos a comenzar nuestras pruebas. Lo primero es revisar la configuración de los nodos de nuestro clúster. Es el mismo clúster que hemos venido utilizando y venido configurando en los videos anteriores, pero igual repasemos para tener clara cómo es la configuración. A nivel de red, entonces nos vamos al nodo 1, vamos a tener un puerto de bond en el cual tenemos las tarjetas 33 y 34, que son las que nos dan la salida para el uplink, para las máquinas virtuales. Está la tarjeta 35, que es la que estamos utilizando para los puertos del almacenamiento para Ceph. Y está el puerto de bridge, que es el que tiene nuestra dirección IP y es el que nos permite la salida de las máquinas virtuales. Los tres nodos tienen la misma configuración, tal cual como se las acabo de explicar. El modo de balanceo de cargas que tiene el bond que configuré es el Balance TLB, el que vimos hace un momento, es el que más utilizo, el que me parece que mejor utiliza el ancho de banda de las tarjetas. Adicional a esto, pues creé una máquina virtual en cada uno de los nodos. En este momento solo tengo prendida la máquina virtual del nodo 1 para hacer las pruebas que les comenté. Y adicional a eso, ¿qué tengo? Tengo una consola de SSH en el nodo donde está la máquina virtual y una consola SSH en la máquina virtual como tal para poder tener claras las pruebas. Entonces, lo primero que vamos a ver es que efectivamente las tarjetas de red estén activas. ¿Esto cómo lo vamos a ver? Pues entramos a la consola del servidor y utilizamos el comando IP address. Esto nos va a sacar un pocotón de información. Básicamente tenemos que irnos a la parte superior. Voy a subir un poco. Pues obviamente para que ustedes puedan ver, yo tengo la letra un poco grande. Normalmente la pongo un poco más chica para poder ver todo en la misma pantalla, pero no importa. Entonces, ¿qué encontramos? Lo primero que encontramos, la tarjeta local, siempre la va a tener toda máquina Linux. Esta no nos interesa en este punto. Tenemos la tarjeta 33 y nos dice que tiene portadora, que tiene broadcast. Y tenemos la tarjeta 34 que también nos dice que tiene portadora. En el caso de la tarjeta 35, pues para la prueba que vamos a hacer en este momento no es importante, la vamos a dejar quieta. Entonces, como se dan cuenta, tiene portadora, está funcionando bien, no tenemos inconveniente. La prueba que vamos a hacer es, voy a suspender la red de uno de los dos puertos de del nodo 1 para ver qué sucede. Para esto, voy a lanzar acá un comando de ping hacia algún lado en internet. Vamos a hacerlo para Google, que es un sitio conocido. Me falta una w.google.com. Listo, está funcionando adecuadamente el ping, nos está respondiendo sin ningún inconveniente. Con la falla que voy a generar, debería seguir funcionando, porque básicamente estamos teniendo alta disponibilidad. Si está bien configurado, debe funcionar bien. Para esto, pues no lo vamos a ver en pantalla, porque lo tengo en la otra pantalla. Voy a irme a la consola de mi hipervisor y en el nodo 1 voy a editar la máquina virtual del que corresponde al nodo 1 y voy a desconectar la red del puerto 1, para lo cual debería dejar de funcionar la tarjeta número 33. Entonces, listo, ya acabo de hacer eso. Como se pueden dar cuenta, el ping sigue funcionando. El comando nos decía que la 33 tenía broadcast y estaba up. Vamos a ver qué sucede ahora. Ejecutemos el mismo comando. IP address. Listo. Volvemos a tener ese. Acá tenemos el comando que acabamos de dar. Otra vez la tarjeta local, la cual vamos a ignorar. Y miren que ya la tarjeta 33 nos dice no carrier, no portadora.
está desconectada. Y la 34 nos dice que está broadcast, que sí está activa. Si se dan cuenta, nada pasó. Tenemos nuestra alta disponibilidad a nivel de red funcionando adecuadamente, lo cual ya nos da una buena señal de que la configuración básica de nuestras tarjetas de red está perfecta. La siguiente prueba, ¿cuál va a ser? Quitar las dos. ¿Qué va a suceder? Vamos a ver. Vuelvo y hago la misma prueba, la misma configuración. En este caso voy a suspender la conexión de la tarjeta 34, para lo cual entro a mi hipervisor, le digo que le quite la conexión de red. Es básicamente como si le quitara el cable. ¿Qué va a suceder en este momento? Pues bueno, es una prueba que ya sabía que iba a pasar, y es que, si se dan cuenta, el ping quedó congelado. No nos está mostrando absolutamente nada. Y acá también le estoy dando enter y no responde. Acá también le doy enter, no responde. Vamos a ver acá, el nodo 1 se nos fue completamente y la máquina dice que está running, pero él realmente no sabe. Nos está diciendo communication failure. Él no está mostrando realmente lo que se encuentra acá. En el nodo 1 tenemos problemas. Si nos damos cuenta acá, ya nos dice se desconectó y acá también se desconectó. ¿Qué sucede? Que no hemos activado la alta disponibilidad para la máquina virtual. Esa es la siguiente configuración que vamos a realizar. Bueno, listo. Ya regresó la red a nuestro nodo. Ya tenemos el clúster nuevamente totalmente funcional, como se pueden dar cuenta en la pantalla. Como les explicaba, tenemos redundancia a nivel de tarjetas de red, pero no le hemos dicho a nuestro nodo en Proxmox qué tiene que hacer si se le va la red. Pues al nodo no, realmente al clúster, no le hemos dicho qué tiene que hacer. Para esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues decirle qué va a suceder con las máquinas si falla el nodo donde están albergadas. Entonces, básicamente tenemos que irnos a la sección cluster, perdón, data center, hacemos clic allí y en el menú central vamos a irnos hacia la zona que dice HA. Listo. Y aquí en recursos, bueno, lo primero que vamos a ver es que dice quórum, ok. Eso quiere decir que el quórum de monitoreo o el que se encarga de monitorear la plataforma está funcionando adecuadamente. Le vamos a dar en recursos adicionar. En adicionar nos va a despegar las máquinas que tenemos en nuestro clúster, las máquinas virtuales que tenemos en nuestro clúster. Si se dan cuenta, tenemos tres máquinas, la test 1, test 2 y test 3. La única que tenemos activa es la test 1, que es la de ID 100. La vamos a seleccionar y los parámetros que vamos a dejar son los mismos que vienen de forma predeterminada, están perfectos. Es decir, máximo restart 1, máxima relocalización 1 y el estado es que esté prendida. En grupos, no hay grupos. No hemos definido grupos, entonces lo podemos dejar así. Podemos definir grupos de acuerdo a las prioridades y de acuerdo a las necesidades de cada uno de nosotros. Es importante tener claro que los grupos se encargan de darle prioridad a los recursos. Es decir, si tenemos una plataforma de alta disponibilidad en la que tenemos una base de datos, que es el núcleo del negocio, que es donde todos los usuarios están consultando permanentemente alguna información, esa aplicación o ese servidor o esa máquina virtual va a tener más prioridad que de pronto un servidor que tiene información varia de recursos humanos, que es importante, obviamente, pero que no es prioridad para el negocio. Al negocio le importa más que lo que le genera ingreso esté funcionando. Recursos humanos es bueno y es importante para que las personas puedan tener bienestar y puedan trabajar, pero si no tenemos de dónde ingresa el dinero, pues no vamos a tener recursos humanos. A eso me refiero con eso de los grupos. Entonces, podemos definir grupos de acuerdo a las prioridades de las máquinas. ¿Qué más tenemos que hacer acá? Nada más. Simplemente le vamos a dar a adicionar. Está perfecto. De tal forma que ya quedó la tarea hecha diciéndole, mire, ¿qué va a hacer usted en caso de que nos falle un nodo? Pues va a hacer esto. Si se dan cuenta, en la parte superior en status ya nos aparecen unos parámetros adicionales. Nos aparece que hay un máster
y varios LRM. Estos son los que se encargan de hacer la tarea de mover, activar, desactivar las máquinas. En este momento voy a volverme a conectar a la consola de la máquina virtual. Voy a Restart Session. Espero haber dado la clave bien. Se está demorando un poco para entrar, pero bueno. Listo, ahí entró perfecto. La máquina está funcionando adecuadamente. Entonces, lo mismo, un ping hacia Google. Listo, ahí lo tenemos. Voy a volver a hacer la misma falla que hace un momento para que veamos qué va a suceder. Lo que vamos a ver que sucede es que la máquina, después de unos segundos, va a estar activa y respondiendo en otro de los nodos. Nos podemos dar cuenta en la parte de atrás. Voy a dejar el clúster para que veamos en qué momento se desaparece. O desaparece, no, aparece fallido el nodo 1, que es el que vamos a suspender. Listo. En este momento ya el nodo 1 se quedó sin red. Si se dan cuenta, ya aparece una X sobre el nodo 1. Aquí le estoy dando enter, enter, enter al servidor virtual. Y claramente se congela mientras hace el movimiento. Bueno, algo que acaba de suceder es que el nodo 1 se acaba de reiniciar. Eso es lo primero que le dijimos que hiciera para poder tratar de recuperar la red. Bueno, ya subió el nodo 1, no tiene red efectivamente. Listo. Si se dan cuenta, la máquina virtual ya nos aparece en el nodo 2. Nosotros no hicimos ningún proceso manual. La máquina automáticamente pasó al nodo 2. Si se dan cuenta aquí, pues obviamente tuvimos una desconexión. Si le damos Restart Session, ahí se va a demorar un poco en responder. Igual podemos abrir la consola desde acá. Listo, ahí ya se conectó. Una de las cosas que sucede es que la máquina se va a reiniciar. Obviamente va a tratar de recuperarse y dentro del proceso de recuperación está el reinicio. Entonces el proceso generalmente es, primero reinicia el host para tratar de recuperar la red. Él no sabe qué sucedió, no sabe por qué le falló la red. Generalmente la primera forma de resolver un error como esto es reiniciar la máquina para garantizar que a nivel de controladores, de driver, de software, está activo. Como no lo puede, lo segundo que hace es reiniciar la máquina virtual para poder garantizar que está activa. Si se dan cuenta, acá está haciendo una subida normal de la máquina virtual. Es muy importante tener en cuenta esto. El apagado que hace de la máquina
Es un apagado normal, no es un apagado abrupto, como si desconectáramos el cable de red. Muy importante para las máquinas virtuales que tengamos en un sistema de alta disponibilidad como este, es que todos los procesos de carga de servicios sean automáticos, a través de scripts o a través de procesos automáticos de carga, de tal forma que en caso de una falla no tenga que estar una persona pendiente para subir una base de datos, para subir un servicio y que la máquina quede entregando su servicio de forma adecuada. Entonces, pues bueno, una vez hecha la prueba, voy a restaurar la red al nodo, devolver la máquina virtual a su ubicación y vamos a hacer la siguiente prueba, que es la pérdida completa de un nodo. Bueno, una vez terminadas las pruebas con la falla de red en uno de los nodos, vamos a continuar con la siguiente prueba. En este caso, la prueba tiene relación con el tema de almacenamiento, la pérdida completa de un nodo. Obviamente, esto va a afectar la disponibilidad de los recursos de cómputo, eh, va a afectarlo en nuestro caso con el 33%, pero ¿qué pasa cuando se va un nodo a nivel del almacenamiento? Entonces, yo ya aproveché el espacio entre los dos videos para acabar de hacer las configuraciones de la alta disponibilidad para las tres máquinas virtuales. En este caso, si se dan cuenta, ya las tres están dentro de las políticas de alta disponibilidad con la misma configuración, no hay ninguna variación. Otra cosa importante es que las máquinas virtuales también ya están prendidas. Ya las tres máquinas están prendidas y funcionando totalmente activas dentro de la plataforma. Entonces, las pruebas de red las hicimos en el nodo 1. En este caso, para que veamos que puede pasar con cualquiera de los nodos, voy a hacer la pérdida completa con el nodo 2. En este caso, yo ya tengo abierta acá una consola con el de SSH. Si se dan cuenta, pues acá está que es el nodo 2. Revisando la parte de red, pues nos damos cuenta que las dos tarjetas, la ENS33 está activa y la ENS34 también está activa. Obviamente la 35 no la he tocado, en ningún caso voy a tocarla, no tenemos redundancia, entonces no se justifica hacer la prueba porque si se nos va completamente la red, eh, también está activa. Paso a seguir, pues ya sabemos que nuestras máquinas virtuales están protegidas por HA, entonces vamos a apagarlo, vamos de una a apagarlo. Para esto voy a la consola SSH y ejecuto el comando apagar. Listo, ya lo mandé a apagar. Esto se va a demorar unos minutos mientras hace todo el proceso de shutdown. Él igual hace unos chequeos antes de hacer el apagado completo. Y lo que voy a mostrarles acá en la consola del nodo, voy a abrirlas para que podamos ver qué sucede. Lo primero que va a suceder cuando baje el nodo es que claramente nos va a aparecer en X, porque aparece como fallido. Pero lo importante que quiero que veamos es qué sucede con el almacenamiento y obviamente con la máquina virtual que tenemos allí. Entonces, en este caso, si nos vamos a el clúster de almacenamiento, mientras hace el apagado de la máquina, vamos a irnos a Ceph. Nos aparece, como no ha apagado aún el nodo, nos aparece que está en estado de salud OK. Si vemos, siguen apareciendo los tres nodos activos y los elementos de los servicios del Ceph aparecen activos en los tres nodos. A nivel de desempeño, pues nos sigue mostrando que tenemos 120 gigas de capacidad, tres nodos con 40 gigas y estamos consumiendo el 27%, aproximadamente 32.19 gigas. Bueno, ya el nodo comenzó a hacer el apagado normal. Entonces vamos a ver qué sucede con la plataforma. Bueno, listo, ya apagó. Está totalmente apagado. Lo primero que vamos a ver, como les dije, efectivamente, el
el nodo nos aparece fallido, nos aparece con X. Ahora comienzan los procesos automáticos de relocalización de las máquinas. Mientras hace ese proceso, vamos a ver qué pasa con el almacenamiento. Pues el almacenamiento, como se dan cuenta, ya se alarmó, algo que esperábamos que sucediera. ¿Qué nos dice? Que uno de los tres monitores está down, claro, un nodo completo. Uno SD está down, que es el que se encarga de manejar el almacenamiento del nodo que está abajo. Un host está down y se degradó el desempeño. Y efectivamente lo que les comentaba, se degradó en aproximadamente 33.3%, uno de los tres nodos. En este caso tenemos que esperar unos minutos, como lo vimos en la prueba de red, tenemos que esperar unos minutos mientras hace todo el proceso de rebalanceo de las máquinas y las mueve. Algo importante también es que, miren acá a nivel de almacenamiento, no aparece reducida la capacidad, pero sí aparece degradado el desempeño. Claro, hay menos nodos. Bueno, listo. Como se pueden dar cuenta, la máquina 101, que fue la que se vio afectada por la falla que generamos, se movió automáticamente al nodo 1. Podemos hacer clic sobre ella e ingresar y ya sabemos que la máquina debe estar arrancando de forma normal. Bueno, listo. Ya está apareciendo la máquina normal, haciendo su reinicio, su carga de forma normal. Perfecto. Era lo que esperábamos. Entonces, ya sabemos que el proceso está funcionando adecuadamente y la configuración que realizamos en el paso anterior está hecha como debe ser. Paso a seguir, restauremos el nodo. Pues prendámoslo para ver qué sucede. Les voy adelantando que básicamente lo que va a pasar es que las alarmas a nivel de almacenamiento van a desaparecer. La máquina se va a quedar donde está. No va a haber un proceso de movimiento, tenemos que hacerlo de forma manual. Ya les muestro cómo es. Pues ya el nodo está subiendo, esperemos un momento. Igual acá ya también está subiendo la máquina virtual. Acá tengo una consola, la consola de la plataforma del mismo servidor antes de que se generara la falla. Y otra cosa que les quiero mostrar también es que uno puede ir ejecutando tareas dentro de la máquina virtual, incluso cuando se está haciendo un movimiento, una migración en caliente de la máquina a otro nodo. Eh, Eso es algo que es general a todos los sistemas hipervisores del mercado actual. Realmente no hay ninguno que congele la máquina para poderla mover. Todos en general permiten que una máquina pueda ser migrada con los procesos activos y con afectación mínima en el desempeño. Aquí ya debe estar lista. Bueno, todavía no ha acabado de subir. Las máquinas son un poquitín lentas subiendo porque les puse poquita memoria. Listo, ya inició. Voy a simplemente ejecutar el comando top para que nos muestre como que procesos están consumiendo más máquina. Ahí va a terminar de subir. Bueno, poner aquí al ladito. No me deja.
Si efectivamente no me deja. Este comando nos muestra los procesos que hay activos en la máquina. Bueno, entonces ya el nodo está subiendo. Ya nos aparece en verde en esta consola. En las otras dos no aparece en verde, pero ya debe estar por cambiar de estado a verde. Ya podemos ver en nosotros, pues, en sí mismo, perdón, ya podemos ver que está activo. Igual, si nos vamos acá a Save, él ya debería mostrarnos, bueno, Connection Error, mientras se está reconectando a los otros nodos. Acá ya se reconectó, ya está arriba totalmente. Veamos en Save acá. Bueno, aún aparece degradado, sí, claro. Bajó y el sistema tiene que replicar los cambios al nodo. Él tiene que volver a hacer el proceso de rebalanceo. Esto es normal que suceda cuando hay una falla de un nodo. Incluso si lo bajamos, él va a dejar algunas cosas sin replicar a ese almacenamiento. ¿Cuánto se demora? Realmente depende de la cantidad de data que tiene que respaldar nuevamente. Este proceso podemos seguir trabajando sin ningún inconveniente, dado que el proceso lo hace de forma automática. Vamos a hacer la migración. Básicamente, para hacer la migración, simplemente seleccionamos la máquina que queremos mover, damos clic con botón derecho encima, o incluso acá está el botón también de Migrate, que es el avioncito de papel. Le damos migrar. Él nos va a recomendar siempre en qué nodo vamos a ponerlo, tratando de distribuir las cargas. Nos recomienda el que menos carga tiene para que el clúster totalmente balanceado. Le damos migrar y él va a iniciar el proceso de forma automática. Si nos vamos a la consola que abrimos, como se pueden dar cuenta, ella sigue trabajando sin ningún inconveniente. Realmente no hay, esa consola no permite que uno le cambie de tamaño, es una mamera. Entonces ya aquí estamos viendo que la máquina se está migrando, pero sigue trabajando de forma adecuada sin ningún inconveniente. Algo que nos garantiza que el clúster está funcionando perfectamente. Y bueno, estas eran las pruebas de alta disponibilidad y las configuraciones que quería compartirles en este laboratorio. Espero les sean útiles. Ya saben, todos los comentarios son bienvenidos, consultas, ampliaciones de algún tema que quieran que veamos con todo gusto. Por favor, suscríbanse al canal. Muchas gracias a todos los que lo han hecho. Clica a la campanita para que les avise cuando haya nuevo contenido y pues obviamente like a los videos si les gustan. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo video.